Sí. Lo que hay que aclarar es, creo que tenemos que aclarar bien, el asunto este de las competencias, cómo elijo de las 7, ¿verdad? Elijo las 4 para el 70% y las otras 3 para el 30%. ¿Cuál es el criterio que debo de utilizar para eso? Y luego vamos a ver cómo se calcula el 70 y cómo se calcula el 30, y luego Sí, la sumatoria. sí, claro que Adelante. sí. Antes saludar a Junio Rosario junto a todos los que están con nosotros, que es uno de los asesores, ¿verdad? Nos vimos en Santiago en la semana pasada, así que le mando un abrazo a usted, don Julio, y yo me quedé con él, pero como está ahí pendiente, yo estoy pagando para que sepa que yo soy buena paga. Y sí, don Julio, esta semana lo que estamos es eso, mirando esos nuevos instrumentos, viendo algunas cosas diferentes, otras que son las mismas que se reeditan. Recordemos que aquí no solo nos enfocamos en los registros de un nivel, sino de los diferentes niveles. En este caso, los niveles que tienen registros nuevos es primaria y secundaria en la modalidad académica y ciclo común. Para esto, los registros, de igual manera, en la línea que usted va, habíamos hablado de las 7 competencias que tienen cada una de las asignaturas y que si se asume el orden en el que está, que es lo que siempre hemos estado pues pidiendo que se deje claro de que es el orden en que vienen, en que deben abordarse, pero como el documento no lo dice, es interesante que lo diga para que los docentes sepan, entonces, que son esas primeras 4 competencias las que deben abordar y luego las 3 que siguen, que no sea el criterio porque la confusión ha estado en que algunos entienden que son 4 competencias cualquiera y como no queda claro que son las 4 primeras competencias que están, que van en el orden diseñado, pues hay la confusión. Eso resolvería un ¿Tú problema. recuerdas, don Rubén, cuáles son, por ejemplo, las 7 competencias fundamentales? Por ejemplo, en lengua española, por ejemplo. Sí, La, sí, sí. ¿Es posible proyectarlo o sí, no? claro, claro que sí. Voy entonces a presentarle un registro básicamente de secundaria primero para que veamos esa parte de la estructura que estamos en este momento pues discutiendo. Así que vamos a ver aquí, a ver qué le parece. Estoy aquí. Me deja saber si me puede Ahí ver, está, don. ahí está. Excelente. En este caso, esta es le presento lengua española. No, la que cualquiera, no importa. Bien, Es ahí, para ver cuál es el criterio de selección que se debe de utilizar para seleccionar las 4 competencias y asignarle el 70% y cuál es las otras 3 competencias para asignarle el 30%. bien, pues como habíamos dicho, la lógica es la misma que guarda en ese aspecto la adecuación muy buena que hizo el 2020 nivel inicial, donde tienes una competencia fundamental con su competencia específica y esa competencia específica con sus indicadores de logro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en matemática de primer grado de secundaria. Para matemática hay 7 competencias específicas, una específica por cada fundamental, y esas serían las 4 primeras que estamos presentando ahí, y luego estarían las 3 siguientes. Si asumimos la lógica que debe ser, ya que se aconseja que se aborden 4 competencias, estaríamos hablando de lo siguiente. Atención, don Julio, y aquí quedaría muy claro lo que estaba en el registro anterior, pero que nunca se explicó claro y que permitiría entonces trabajarlo de forma organizada. ¿De qué estamos hablando? De que si voy a trabajar la primera competencia, para ella yo tendría que trabajar
estos indicadores de logro, estos 3 indicadores de logro, pero cuando usted ve los indicadores de logro de forma correcta, hay un indicador que se trabajaría con el eje de numeración, otro indicador que estaría trabajándose con elementos de geometría, medición y estadística, y este otro indicador que también estaría trabajándose con algunos elementos vinculantes. ¿Qué permitiría eso? Que se resuelva un problema que está muy claro en los registros anteriores, pero que nunca quedó claro, y es que la secuencialidad, don Julio, que se establece, permite tener los ejes integrados. Usted recordará que aquí hemos presentado muchas veces cómo en la lógica horizontal que estaba en los registros anteriores iba articulando los ejes de matemáticas, para ponerle ese caso. Aquí obligaría al docente a integrarlos en los indicadores de logro. Y si trabajó esa competencia, cuando trabaja esos indicadores de logro, ha tenido que ver numeración, estadística, medición y geometría en ese caso. Y mire cómo trabajé esa primera competencia, entonces se supone que paso a la siguiente competencia porque está el orden horizontal planteado, que lo voy a presentar en breves, y si esa es la forma, permitiría resolver eso, que el docente asuma por fin la secuencialidad que estaba en los antiguos registros, pero que nunca les explicaron a los docentes que era así, aunque nosotros sí lo asumíamos siempre desde aquí. Esa primera competencia, esa segunda competencia, entonces cuando usted ve esta competencia, pues habla del eje de número, habla con que tendría que trabajarse con numeración, usando otros componentes, otros ejes. La segunda competencia, que dice, explica lógicamente situaciones de la comunidad sobre conocimientos básicos de la geometría. Entonces, aquí tenemos de igual manera, don Julio, para poder calificar esa competencia que directamente te manda al eje de geometría, tendríamos 3 indicadores de logro. ¿Cuál es el punto aquí? Preguntarnos, porque no lo tengo claro. Si cuando trabajo esta competencia y le trabajo un indicador relacionado a geometría y luego, sin concluirla, paso a la siguiente competencia para trabajarle otro indicador que sea de geometría, o asumo la lógica que debe ser, que es ir articulando los ejes. Una pregunta que hay que hacerle. Entonces, ahora le presento, don Julio, cómo para la parte de la calificación de esas competencias está, por ejemplo, aquí. Debes decir, de esa primera competencia de matemáticas que leí, ¿cuál aspecto trabajaste? Aquí, a mano, debes escribir lo que es lo que el docente le ha dado algo de queja. Entonces, aquí tendrías que poner qué parte de la competencia trabajaste, si fue el indicador que tiene que ver con numeración, si fue el que tiene que ver con geometría, si fueron los 3 indicadores, habría entonces que plantearlo. Del propio indicador habría que plantear entonces qué parte le trabajaste e igual cuáles contenidos trabajaste como lo hacíamos en la 1.95 con los registros viejos, la 1.96, poner los indicadores que trabajaste. Entonces, en la parte de la calificación, estoy en secundaria, tenemos ahí las 4 primeras competencias, ¿verdad? Espacio para las 4 primeras competencias que habíamos hablado. O si la asumimos, entonces usaríamos las 4 primeras casillas y luego las siguientes 3. Entonces, mire aquí, don Julio, en la parte de la calificación, que lo que nos va a plantear es lo siguiente. Esos espacios vacíos, don Julio, son para que el docente de igual manera escriba a mano, se lo presento, ¿verdad? Las estrategias de evaluación, las observaciones, los comentarios, en cada uno de los periodos que lo aborde, que es, insisto, la queja que veo a algunos ahí pidiendo. Entonces, miremos aquí en la calificación. Esta era la primera competencia que leímos en la parte que organiza las 7 competencias en matemáticas, donde menciona que pues interpreta haciendo uso de numeración, Entonces, usted debe
ponerle una calificación en el periodo que la trabajó. Se supone que usted trabajó esa competencia en el P1, en el primer periodo, y que de igual manera, si usted la trabajó allí, tiene un P2 de igual manera que trabajó algunos indicadores, y cuando saque la cuenta con el 70 y 30 que veremos a continuación, cuando saque la cuenta aquí, en ese sentido que estamos con el 70 porque es la primera, si esos dos periodos, la suma le da menos de 70, entonces en ese mismo periodo debe hacer la recuperación pedagógica. Antes, en secundaria... Eso es en primaria. No, eso es en secundaria. No habíamos visto que la recuperación en secundaria se daba al final. Esos son de los cambios que existen. De hecho, en secundaria no estaba establecida la recuperación pedagógica en las ordenanzas ni en los calendarios escolares, sino que aunque lo decía el documento, que tenían derecho a recuperación pedagógica, eso no estaba en las ordenanzas. Por tanto, lo que se hacía era completivo y extraordinario. Entonces, en el caso de ahora, en secundaria, cada vez que pasan dos periodos, por ejemplo, desde agosto hasta enero, que tú calificaste la competencia, si al calificar esa competencia quedas por debajo de 70, te tienes que ir a recuperación pedagógica de una vez con esos dos periodos. De una vez tienes que hacer la recuperación pedagógica, cosa que no estaba antes, aunque sí estaba en los registros, no se hacía. Ahora se haría cada uno de los periodos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, la recuperación pedagógica se va a hacer igual tanto en primaria como en secundaria. Así igual, es, en la misma, o sea, como quien dice, terminado el periodo 1 y el periodo 2, entonces si esa puntuación me da menos de 70, entonces ahí va la recuperación en ambos niveles. La diferencia es que en primaria se hace en cada fin de periodo, o sea, en secundaria cada dos periodos, y en primaria cada periodo. O sea, en todos los periodos, primaria recupera los indicadores que haya trabajado. Por tanto, así como estaba en el registro anterior, cada periodo tenía 1, 2, 3, 4 y RP para que se hiciera cada fin de periodo la recuperación pedagógica, pero la ordenanza 0216 asumía la recuperación pedagógica al final, cuando globalizabas las calificaciones. Ahora tendrá que cambiarse en la ordenanza, serían de las cosas que se van a modificar en la ordenanza, pero cada fin de periodo se recupera lo que se trabajó en primer periodo, en el caso de primaria. Una cosa que también cambia en primaria, don Julio, según el registro, aunque todavía no está en la ordenanza, es que los estudiantes ya no pasan con 65. Ahora los estudiantes estarían aprobando con 70 puntos. O sea, sí, exacto. Tanto primaria y secundaria sí, se promueven con 70. Así es. Con 70 puntos se resuelve. Mira el caso de primaria, cómo de igual manera se resolvería un asunto que también estaba claro en el registro que estamos dejando atrás para esos niveles, pero que cuando dieron las capacitaciones, eso a nadie se lo enseñaron. Es que tú plantees el periodo en que abordaste eso. O sea, antes muchos con una práctica errada lo abordaban o lo calificaban en los 4 periodos, hacían una caligrafía. En este queda claro que tienes que plantear en qué periodo se abordó el asunto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que entonces plantea? Y estoy haciendo la mezcla. Que mire cómo en el caso de primaria, la competencia comunicativa viene con su competencia específica al lado y una cantidad de indicadores de logro que en la lógica de la organización el docente lo abordaría, y la lista completa de los contenidos allí y en qué periodo lo abordas. Como decíamos en el lunes pasado, tú ahora tienes en primaria
cinco leyendas que le muestro a continuación, don Julio, 5 leyendas en las que, y esos son espacios, don Julio, que igual el docente los llena ahora a mano, ¿verdad? Los aspectos de las competencias, los indicadores favorecidos, el periodo, esa parte iría Esos a son los mano. 1886 escritos que dice su amigo Francis Escolástico que hay que hacer, cuando antes habían solamente 160. Así mismo. Entonces, aquí también hay una entre las estructuras que sería interesante ver lo siguiente. O sea, la estructura antes era la misma, ahora cambia porque en este caso, primaria agrupa los contenidos por ejes en una lógica de que el docente, si los comienza a trabajar de forma vertical, como en la malla y como se lo organizan, sin la articulación entre los ejes, estaríamos cometiendo el mismo error de siempre, que es ver un eje de numeración, ver el eje de geometría, y nunca nos da el tiempo, en el caso de primaria, el tiempo para ver medición y estadística. En secundaria, eso quedaría resuelto si se sigue la lógica del diseño, llevándolo en la secuencialidad que está establecido. Esa parte habría que aclararlo porque de igual manera nos quedaríamos con ese problema que ha estado afectando los trabajos en el nivel primario durante mucho tiempo. Entonces, así, don Julio, usted ve muchos espacios vacíos que Sí. el docente los completaría, pero quiero mostrarle entonces, para salir de primaria, las leyendas que ahora te plantea el diseño, dejando una parte muy clara que la rescata de la ordenanza 0216 que está allí, y es que el estudiante que repite es el estudiante que saque de 69 hacia abajo en cualquier asignatura, en cualquiera de las asignaturas. Recordemos. Y también el que tenga menos del 80% de asistencia. Así mismo, así mismo. Entonces, los periodos se mantienen igual. En secundaria, el registro no lo sostiene, ¿verdad? Pero la ordenanza que todavía está vigente sí lo sostiene. En primaria queda claro para la gente que ha estado diciendo, no, que ahora comenzó más tarde, que ahora no, se mantienen los mismos periodos de agosto a octubre, en fin, como ahí podemos ver, eso se mantiene. Y en este sentido, don Julio, mire las leyendas que le decíamos que eran 5 leyendas, ahora en vez de 3, donde el docente tiene que hacer, pues que colocar 5 cotejos diferentes de sobresaliente logrado en proceso iniciado y no alcanzado. Exacto. Ahí hay 5, déjelo ahí otro ratico. Ahí están Sí, sobresaliente, logrado, en proceso, iniciado y no alcanzado. Antes tenía ¿cuánto? 3 o 4. 3, 3. 3 Y logrado. ahora tiene 5. Sí, ahora son Sin embargo, 5 opciones. de esos 5, hay 3 que es como si estuvieran promovidos por lo menos en ese indicador, y Sí, 2 que no aprobado, porque el iniciado y también el no alcanzado sería una reprobación. Mire, don Rubén, déjeme hacer sí. un paréntesis ahí, que parece que lo que estamos diciendo no le gusta mucho a los docentes. Y oiga, ¿por qué le digo? 377 conectados y 76 me gusta. O sea, hay 300 que nosotros lo que estamos diciendo a ellos no le gusta, no le interesa. Y si es que no, y si es que le interesa, pero por Dios, ayuden al Dele me programa. gusta. Dele me gusta. 381 de un lado y 80 de otro. Mucha la diferencia. Pero continuamos, que a ver si decimos algunas palabritas que le Que le gusten. guste. Sí, porque también hay algunos docentes que no interpretan cuál es el mensaje que nosotros queremos darle. Porque muchas veces uno presenta aquí cualquier material y lo comenta, y es como que ellos piensan que es que uno está de acuerdo.
No, necesariamente. No, no es que estamos o no de acuerdo. Es que esas son disposiciones del Ministerio de Educación y si está a tiempo o no, si se debió hacer al principio del año escolar o no, ese no es lo que nosotros estamos comentando. Nosotros lo que estamos comentando es que este es el material con este que hay que trabajar y estamos tratando de buscar las luces, ¿verdad? claro. Que para poder darle luz a las sombras que tienen ustedes y que tenemos nosotros mismos. Entonces, nosotros no estamos justificando o no el material. Lo que estamos tratando es de interpretarlo y de guiarlos a ustedes por el camino correcto. Es así, o sea, no hay, o sea, no hay un juicio de valor, aunque quizás en algún momento uno lo emita porque Claro. hacemos opinión, pero es el docente, porque ¿qué pasa? El ministerio ha dicho, esto es para validación. No importa que alguien esté interesado en que sea así, el docente es que tiene que validarlo y el docente tiene que recoger las mejoras que necesita que se le incluyan, porque insistimos, estas adecuaciones al registro se van a dar porque nunca se entendió la anterior, porque se están organizando cosas que estaban organizadas en el anterior, pero no lo conocían, no lo entendían, y por eso hay que reorganizarlas otra vez, hacerlo de nuevo, y quizás eso con elementos interesantes que pueden beneficiar el orden en que se abordan los aprendizajes y unos elementos quizás que sean contrarios, como la cantidad de cosas que hay que escribir, que hay que sugerir entonces que se limite eso por algo que dice don Julio. Bueno, pero para fin de promoción o repitencia, hay 3 cotejos ahí que serían hasta innecesarios. O sea, que podrían quedarse con el logrado y ya, porque sencillamente dice, si el estudiante pasa de 70, que es de iniciado para allá, que es de proceso para allá, entonces aprobó. Si deja, aunque sea una asignatura por debajo de 69 o por debajo de 70, entonces él repite. Y una cosa que tiene que quedar claro, también lo sostienen y deben venir en las ordenanzas. No, o por lo menos 2, logrado y no logrado, don Rubén, ¿verdad? El logrado que justifique que la promoción y el no logrado que justifique, ¿verdad? La repitencia. Porque si repite, cuando vuelve el año escolar, ¿de dónde él va a iniciar? Él va a iniciar de cero también, junto con sus compañeros. Claro, va a iniciar de cero y que oiga una cosa, o sea, está bien, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la lógica de ponerle ahora, por ejemplo, sobresaliente? O sea, ¿en qué, o sea, en qué beneficia eso si al final eso con un comentario se resolvía? O sea, bueno, yo pienso que al sobresaliente, Rubén, le puede ayudar al maestro que lo va a recibir como una información para su evaluación diagnóstica, ver cuántos han logrado y cuánto lo han hecho de manera sobresaliente para su evaluación diagnóstica.